Con el resultado de la consulta popular, esta Asamblea tiene la obligación ineludible de aprobar una ley, puede ser esta que discutimos o cualquiera otra, para que la voluntad mayoritaria de los ecuatorianos se materialice. Se ha hablado mucho de los paraísos fiscales, pero se olvida deliberadamente que el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que tiene antecedentes en la legislación de finales de la década de los 80 y que ustedes la han respetado, permite que cualquier ecuatoriano pueda tener inversiones, dinero, capitales en paraísos fiscales, mientras declare en el Ecuador lo que gane en paraísos fiscales y pague los impuestos en nuestro país. El artículo 49, entonces, de la actual Ley de Régimen Tributario Interno debería guiar el debate ponderado, no sobre aquellos que tenemos cargo de elección popular, no sobre los servidores públicos, sino sobre tantos ecuatorianos que pagan impuestos, declaran, a pesar de tener bienes o inversiones en paraísos fiscales. La pregunta de la consulta popular fue ambigua. Se la formuló para desnudar política y electoralmente a uno de los opositores que participó en la contienda presidencial. Se ha transformado con el proyecto que hoy debatimos en una especie de espada de Damocles por los errores que tiene la ley, no sobre aquellos que estamos en la oposición, sino sobre aquellos que con el nuevo presidente electo y proclamado llegarán al poder o permanecerán en el poder. El director del Servicio de Rentas Internas dijo en la Comisión de Justicia que unos 20,000 servidores públicos tenían relaciones económicas y financieras con paraísos fiscales. Lo que no dijo fue que entre esos 20,000 están funcionarios de menor rango que han comprado música, han pagado electrónicamente y han descargado música. Cuidado con la ley. Se quiere prohibir que alguien compre desde un libro digital hasta música y acredite el pago en lo que se denomina paraíso fiscal. En la consulta popular se prohibió que funcionarios públicos y dignatarios tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Y el director del Servicio de Rentas Internas identificó a más de 3,000 servidores del actual régimen, eventualmente con inversiones y cuentas en paraísos fiscales. El problema que tiene la ley jurídicamente es que reforma la Constitución. Con la consulta popular no se modificó ni se enmendó la Constitución, no se crearon nuevas causales de destitución para los dignatarios de elección popular. Con la ley se están creando nuevas causales y allí viene el gran problema, porque una ley no puede reformar la Constitución, y de tal magnitud es el problema que en la ley que hoy debatimos, cuando se trata de presidente, vicepresidente de la República y dignatarios o funcionarios sometidos a control político de la Asamblea, el Contralor General del Estado, luego del informe, tiene que esperar que sea la Asamblea la que mediante un juicio político destituya al dignatario de elección popular. Es el camino correcto, porque sería impensable que el Contralor directamente destituya. Tiene que ser la Asamblea, pero ello pasa por un procedimiento en el que tiene que respetarse el principio del debido proceso, y bien podría una mayoría en esta Asamblea llegar a la conclusión que, a pesar de que el Contralor identificó que el presidente de la República o el vicepresidente tiene bienes o capitales en paraísos fiscales, la mayoría no acepta ese informe del Contralor y por lo tanto no procede a la destitución.
o simplemente no hay los votos para destituir. Allí hay un gravísimo problema, porque tal como está concebida la ley, será prácticamente imposible que el presidente o el vicepresidente que se posesionarán el 24 de mayo puedan, en el supuesto de que el Contralor identifique que tienen capitales o bienes en paraísos fiscales, sean destituidos. Habría que hablar claro y decir que la ley para ellos no se va en definitiva a aplicar con el rigor que espera la ciudadanía. En el caso de los legisladores, la situación igualmente es grave y comprometedora. Y está bien que sea así, porque no puede quedar un legislador expuesto a la voluntad administrativa del órgano de control. Quienes sí van a estar realmente en problemas son los servidores públicos que no tienen origen popular, porque si la autoridad nominadora no los destituye después de un sumario, habiendo informe del Contralor General del Estado, la ley dice que el Contralor los mandará a su casa, el Contralor los destituirá. Pero aquí viene también la gran pregunta: ¿por qué tiene el acto administrativo del Contralor que ser definitivo y ejecutarse? ¿Por qué no abrir el camino para que puedan defenderse en la vía administrativa primero y luego en la vía jurisdiccional? La ley entonces tiene errores. La versión que hoy discutimos, afortunadamente, es mejor que la versión original, pero no lleva a que la voluntad del pueblo expresada a través de la respuesta que dio a esa pregunta ambigua permita en este país tener una regla clara, en el sentido de que solamente los dignatarios de elección popular y los servidores públicos no pueden ni deben tener bienes o capitales en paraísos fiscales, independientemente de otro tipo de relaciones que sí podrían tener cuando compran música, como decía, la descargan y pagan electrónicamente, situación en la que se encuentra la mayoría de los 20,000 servidores públicos a los que se refirió el director del Servicio de Rentas Internas. Pero hay una gran pregunta: ¿por qué el apuro en aprobar esta ley? ¿Por qué no se espera que sea la próxima asamblea la que apruebe la ley? Inclusive, el proyecto fue enviado por el presidente de la República antes de que se publicaran en el registro oficial los resultados de la consulta popular. Estos se publicaron en el registro oficial del 20 de marzo y el proyecto fue enviado el 13 de marzo. El apuro, cuando se trata de leyes de esta envergadura, conduce a que se cometan errores y no se llenen los vacíos de una buena legislación. Yo les invoco a ustedes para que se deje a la nueva asamblea, la que se instalará el 14 de mayo, a fin de que ésta sea la que discuta y apruebe esta ley que materialice lo expresado mayoritariamente por el pueblo en la consulta popular. Algo que sí preocupa es la transitoria segunda del proyecto. En la pregunta se establece que la prohibición solamente rija para los servidores públicos y los dignatarios de elección popular que tienen bienes o capitales en paraísos fiscales. En la transitoria segunda se extiende esa prohibición para quienes no son servidores públicos, para quienes no tienen un cargo de elección popular, sino que son simples aspirantes. Al incorporarse esa disposición transitoria segunda, se estaría extendiendo la prohibición más allá de lo que dijo el pueblo, lo cual es abiertamente inconstitucional. Que se apruebe una ley, pero una buena ley, una ley que respete el deseo de los ecuatorianos de combatir la corrupción, el atraco de fondos que se esconden en paraísos fiscales, y que también respete los derechos al debido proceso de todos. Muchas gracias.